Estrategia para crecer mi unidad de negocio. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Velázquez. Hoy platicaré contigo sobre qué es la estrategia para crecer mi unidad de negocio. Recordemos que la unidad de negocio es la que yo estoy creando para poder lograr ingresos a través del multinivel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a platicar brevemente de qué necesito para hacer una buena estrategia. Es importante entender que no, yo no puedo salir a ningún lado si no tengo un plan de cómo voy a trabajar, de qué voy a hacer y qué voy a tomar como herramientas y como pensamiento para poder ir a triunfar. Esto es la estrategia y vamos a platicar sobre ella. La estrategia es el conjunto de pasos. No solamente es pensar, no solamente es decir, me gustó hacerlo de esta manera y lo voy a hacer. No, es todo un conjunto de pasos y los vamos a estar revisando. El primer paso, ¿cuál es? Evaluar lo acontecido. Bueno, ¿cuándo evaluamos lo acontecido? Lo evaluamos cuando ya trabajamos. Pero ¿qué sucede la primera vez cuando vamos apenas a iniciar? Bueno, ahí por única vez en la vida vamos a pensar qué queremos hacer. ¿Y qué significa pensar qué queremos hacer? Es a dónde quiero llegar y cómo voy a dar los pasos. Es decir, yo quiero llegar a tal lugar y voy a ir creando los pasos hacia atrás para poder lograrlo. Entonces, eso hacemos la primera vez. Ya cuando estamos en un proceso del día a día, tenemos que evaluar lo acontecido. Si yo no conozco los números, entonces no conozco qué está sucediendo en mi unidad de negocio. Si yo no sé cómo recluto, qué calidad de reclutamiento tienen, las personas que están duplicándose, qué calidad de duplicación tienen, están creciendo, están ganando dinero, si las personas a las que yo le vendo es necesario eh, impulsarlas para que consuman más, es decir, motivarlas, todo eso es la evaluación y eso solamente lo hago conociendo los números, porque yo puedo tener una sensación y siempre es importante esa sensación de cómo encuentro mi unidad de negocio, cómo la visualizo, qué estoy sintiendo. Sí, esa es la parte de eso que yo leo entre líneas, pero lo tengo que apoyar en lo que leo con los números. Recordemos, como les he dicho en otras pláticas, los números hablan, hay que escuchar a los números. Una vez que ya evalué lo acontecido, ¿qué tengo que hacer? Tengo que diseñar el cambio a partir de lo que encontré. A partir de lo que encontré, tengo que diseñar todas esos lugares en donde no me está yendo bien, tengo que diseñar cómo voy a hacer que cambie todo para mejorar. Y donde me está yendo muy bien, cómo tengo que hacerlo para que no se caiga y para crecer. Entonces es importante diseñar el cambio. Si yo no diseño el cambio, entonces simplemente voy a reaccionar. El diseño del cambio, ¿qué implica? No solamente implica pensarlo, implica también practicarlo. Yo tengo que practicar el cambio. ¿Por qué? Porque si yo desarrollo material, tengo que verificar que ese material realmente sea entendible. Es importante que sea entendible porque muchas veces lo hacemos para nosotras. ¿Qué significa hacerlo para nosotras? Lo que significa hacerlo para nosotras es muy simple. Implica que yo lo veo conforme yo creo que funciona y no lo veo conforme a la persona que lo va a escuchar. Entonces, eso es muy importante y es algo que tenemos que ser precisas. ¿Por qué? Porque si yo lo hago pensando en el público, entonces tengo una mejor, eh, tengo mayores posibilidades de triunfar. Si yo lo hago pensando en cómo yo lo entiendo, entonces lo estoy limitando a solamente las personas que van a pensar como yo. Y la primera pregunta que yo te hago es, ¿cuántas personas piensan como tú? Entonces, tenemos que hacer eso. Después también tenemos que practicar. Si es un diálogo, si es una conferencia, tengo que practicarla, grabarla, escucharme y ver que funciona. Si es una penetración de mercado, tengo que revisar cómo estoy acercándome al mercado, cómo estoy estudiando ese mercado donde voy a ir y cómo voy a caminarlo. Entonces tengo que, no solamente que diseñarlo, también tengo que practicarlo y tengo también que hacer un pequeño piloto. ¿Por qué? Porque ese pequeño piloto me va a decir dónde hay cosas a mejorar. Una vez que ya hice esto, tengo que implementar el cambio, es decir, ya voy a realizarlo, ya entro a realizarlo. ¿Qué sucede cuando entro a realizarlo? Y muchas veces va a haber diferencia con lo que yo planeé, pero eso no es malo. Simplemente es que lo que planeé cubre un gran porcentaje del éxito,
pero hay ajustes que hacer. Y ahí es donde viene el siguiente paso, que es revisar el cambio. Si yo no reviso el cambio, entonces a lo mejor estoy neceando sobre lo mismo en lugar de entender que algo no se está funcionando. Por eso es muy importante revisarlo y me regreso a los números. Si yo escucho los números, si yo camino la calle, que es muy importante también caminar la calle. ¿Qué significa caminar la calle? Ir y platicar con las personas que están en mi unidad de negocio, no solamente los números, porque podemos tener esquemas muy drásticos. Solo platico con las personas de mi unidad de negocio y con eso creo que ahí está la verdad. Recuerda, no te van a decir la realidad, te van a decir cómo lo sientes. O el otro extremo, solo veo los números y no le pregunto a las personas. Entonces, el número te engaña también. ¿Por qué? Porque en el número es un número frío, no sabes el entorno de cómo llegó ese número. Entonces, tú tienes que ver los dos. Tú tienes que revisar los números, evaluar dónde están los puntos a cambiar y tienes que platicar con las personas para saber cómo está sucediendo eso. Una vez que haces eso, tú lo integras para hacer esa revisión de cambio, que esa revisión a qué te lleva a hacer ajustes necesarios para poder mejorar. Una vez que hiciste esto, tienes que ajustar el cambio, es decir, tienes que regresar al campo a hacerlo. Tienes que volverlo a hacer y volver a implementar todos esos cambios que estás haciendo. Esto lo tienes que hacer por ciclos, también es importante. No puedes estarlo haciendo diario. Diario tienes que usar los números, diario tienes que platicar con las personas, pero no puedes estar haciendo cambios todos los días porque entonces vas a desestabilizar a las personas. Y si tú desestabilizas a las personas, ya no van a querer seguir el negocio contigo. Entonces tú les tienes que dar un tiempo para trabajar y después tienes que hacer esos ajustes. Pero tienes que ir todos los días monitoreando el resultado porque en ese monitoreo de resultados tú vas a encontrar puntos que puedes cambiar de inmediato, acciones, acciones que tú dices, esto de inmediato lo hago. Las acciones grandes las tienes que hacer cada vez que estás revisando. Esto tú lo vas a medir dependiendo de tu negocio, lo puedes hacer bimestral, semestral, semestral. Si ya te vas anual, te estás yendo demasiado lejos y vas a tener muchos problemas. Es más, semestral ya es demasiado. Lo tienes que hacer bimestral o trimestral para hacer esos ajustes y empezar a cambiar. Si tú sigues estos 5 puntos, tú vas a empezar a mejorar, vas a empezar a ser más precisa y sobre todo vas a aprender muchísimo de tu unidad de negocio. Tu unidad de negocio te enseña cómo se camina, te enseña cómo se logra. ¿Por qué? Porque la unidad de negocio está viva. Entonces, ahí es donde tienes que trabajar. Estos son los puntos que tú tienes que trabajar en tu estrategia de negocio. Si quieres saber más sobre cómo implementar pasos específicos, te invito a que leas mi libro, Habla con tu empresa, para que revises ahí y encuentres todas esas preguntas que te debes de hacer y las posibles respuestas. Tú vas a encontrar tus propias respuestas, pero ahí hay un número de preguntas muy grande que te va diciendo cómo preguntarte, autopreguntarte y cómo revisar ese resultado y qué debes de esperar. ¿Por qué hablamos de habla con tu empresa con el esquema de con tu empresa? Porque tú eres una empresa, tú eres tu propia empresa. Una unidad de negocio en una red de mercadeo es una empresa personal. Entonces trabaja con ella y cambia, logra el cambio. Conviértete en eficiente en lo que estás haciendo.